Especialista de los mercados en las oportunidades de inversión, Francisco Lomba, Product Specialist y responsable de la distribución de fondos líquidos de AIG. Bienvenido. ¿Qué tal, Eva? Muchas gracias. Bueno, si te parece, lo primero, para poneros un poco en situación, ¿cómo estáis viendo desde AIG esa situación macro que rodea el mercado, el contexto? Muy bien, bueno, si volvemos un poquito para atrás, recordemos que los bancos centrales ya desde el año 2022, cuando nos encontrábamos en niveles de inflación relativamente elevados, comenzaron a esa senda de subida de tipos de interés para paliar la inflación comentada. Pues por el otro lado, ya desde junio de este año, en primer lugar el Banco Central Europeo y posteriormente la Fed hace apenas unos días, mostraban esa senda de bajada de tipos de interés. La realidad es que, sorprendentemente, o quizás como se ha visto en la historia, la Fed ha sido la que lideraba esas bajadas. En este caso fue todo lo contrario. El Banco Central Europeo tomó el primer paso con esa bajada de 25 puntos básicos, descansando en julio y con una nueva bajada en la última reunión. En el caso de la Fed, pues sí que ha tardado un poquito más en bajar los tipos de interés, pero cuando los bajó, ¿de qué manera? En lugar de bajar 25 puntos básicos, ha bajado esos 50 puntos básicos que días antes se pudo filtrar. Ha habido ciertas noticias de que, bueno, el mercado ya iba asentando o iba digiriendo esa bajada de 50 puntos básicos por parte de la Fed. Desde nuestro punto de vista, de aquí en adelante, pensamos que el mercado está poniendo en precio más bajadas de lo que podemos ver desde nuestro lado, tanto en Estados Unidos como en Europa. Vemos que todavía las economías son resilientes, sobre todo la estadounidense. Sí que es verdad que en el caso de Europa un poquito menos. Estamos viendo los datos de PMI que salieron los preliminares hace apenas unos días, donde sobre todo la manufactura, liderado por Alemania, se está contrayendo un poco más de lo que se podía esperar, no así los servicios. Tanto en Europa como en Estados Unidos los servicios se encuentran en datos de PMI por encima de 50, con lo cual nos da una señal positiva de la economía. También la financiación a nivel estadounidense, con datos de crecimiento para este año. Podemos esperar un crecimiento de Estados Unidos del 2%, en el caso de Europa pues un poquito menos, más próximo al 1%. Por lo tanto no vemos síntomas de preocupación a nivel de crecimiento y por lo tanto pensamos que esa senda de bajada de tipos de interés puede ser un poquito más suave desde nuestro punto de vista. Este escenario, de alguna manera, y mirando a lo que es ese escenario ya de búsqueda de oportunidades, ahora sí ya nos encontramos en ese cambio de ciclo de tipos de bajadas. Ya por fin la Fed, desde las apuestas de principios de año, ha empezado, ¿no?, con esa bajada contundente. ¿De qué manera? ¿Cómo impacta, ¿no?, a la hora de diseñar esa estrategia en la búsqueda de esas oportunidades? Muy bien, buena pregunta. Realmente también venimos de un año en el que la renta fija ha habido vamos a ver, renta fija, renta variable, si te parece bien. En el caso de renta fija hemos visto un año diferente entre gobiernos y corporates, donde la renta fija corporativa sí que ha mostrado rentabilidades positivas, sobre todo aquellas que tienen pues una calidad crediticia un poquito más baja. Quiero decir, el high yield lo ha hecho mejor que el investment grade. En el caso de los gobiernos, pues ha habido una señal un poquito más dispar. Sí que es verdad que los tramos cortos se han comportado muy bien, no tanto así los tramos más largos, donde incluso aquí en Alemania, bueno, Europa / Alemania, estamos viendo cierto repunte de la TIR del bono a 10 años. Y en el caso del bono estadounidense sí que hemos visto algo de caída, al menos en lo que llevamos estos 9 meses de 2024. Con lo cual, comportamiento diferente entre las dos clases de activo más importantes en renta fija. En el caso de renta variable hemos visto un muy buen comportamiento positivo en general de la renta variable, donde los mercados desarrollados lo están haciendo mejor que los mercados emergentes. El componente growth lo está haciendo mejor que el componente value. Incluso también el componente más cíclico ha tenido un poquito de mejor comportamiento hasta estas últimas semanas, donde ese miedo de recesión ha dado pie a que sectores
como salud, consumo defensivo, haya mostrado un mejor soporte frente a energía u otros sectores más cíclicos. Oportunidades, tanto dentro de renta fija como de renta variable. Nosotros pensamos que en renta fija, hoy por hoy, ya los tipos no están en los niveles que podíamos ver meses atrás. A priori no lo van a estar en los próximos meses si continúa esa senda de bajada de tipos. Por lo tanto, una estrategia de renta fija flexible pensamos que puede tener sentido en el momento actual. Desde nuestro punto de vista, en términos de duración, pensamos que la parte corta, el tramo corto, va a estar más estable porque ya ha corrido bastante. Y la duración que estamos asumiendo, en lugar de ir vía gobiernos, lo estamos haciendo vía crédito corporativo. Pero crédito corporativo defensivo. No vamos a ir a energía, no vamos a ir a sectores más cíclicos, sino que más utilities, sectores donde pueda aguantar un poquito mejor esa posible recesión o esa posible caída del crecimiento. De tal manera que en renta fija, flexibilidad es donde creemos que tiene sentido estar hoy por hoy. Y en el caso de renta variable, quizás no te voy a hablar tanto de una región, sino más bien de tipos de compañías. En las últimas semanas hemos visto como el subsector de semiconductores dentro de tecnología sufrió bastante. Por un lado, el incremento de inventarios, se redujo un poquito la demanda de productos también. Por otro lado, cierta inflación en valoraciones en algunas compañías. Hemos visto como Nvidia caía desde máximos entre un 25 o un 30%, de tal manera que ha sido un sector que, acompañado de ese miedo cíclico, ha sufrido. En nuestro caso, vemos oportunidades dentro de la cadena de valor de los semiconductores, no en esas megacaps que comentaba previamente, sino en otras compañías de capitalización relativamente importante, pero que no están tan focalizadas quizás en la inteligencia artificial, sino también más en lo que es la memoria. Compañías como Samsung o Hynix, que derivado del que pensamos nosotros reemplazo de los ordenadores va a haber en el corto o medio plazo por un incremento de la demanda, esto derivado en parte por ejemplo, Windows a partir de 2025 va a dejar de dar soporte en sus actualizaciones. Pensamos que los nuevos chips de memoria de Qualcomm van a mejorar la batería de los ordenadores de tal momento que fomentamos o creemos que se va a fomentar el reemplazo de ordenadores de aquí en adelante y por lo tanto compañías de memoria en parte, como es el bicho que es Samsung, pero también otras compañías como Hynix se podrían beneficiar. De tal manera que no te voy a dar una región en concreto, pero sí ciertos sectores, por ejemplo el de memoria o incluso la fabricación de ciertos materiales de placas. En el caso de los semiconductores, creemos que puede tener recorrido de aquí a los próximos meses. Como dices, me has insistido en que no vas a las regiones, hablabas al principio del dibujo sobre mercados emergentes y desarrollados. No sé si puedes dibujar de alguna manera. A la hora de mirar Estados Unidos, Europa, sí, sobreponéis, preferís un mercado a otro o simplemente os movéis con esa lectura mirando mucho más a esos integrantes, a esos subsectores. Bueno, creemos que hoy por hoy el stock picking es muy importante. Sí que es verdad que a nivel regional nos encontramos relativamente neutrales entre estar muy posicionados en Estados Unidos, donde hay más tecnología, más telecomunicaciones. Por el otro lado, en el caso europeo, tenemos un sector o un índice mucho más cargado del sector financiero, incluso también del sector salud derivado de Suiza. Pero en el caso nuestro, a nivel de asset allocation regional, nos encontramos bastante neutrales en lo que refiere a regiones. Sí que es verdad que por dentro, cuando ya nos ponemos a buscar compañías entre una región y otra, pues encontramos valor en ambas regiones y nosotros somos fieles creyentes de invertir en compañías con una valoración atractiva, es decir, un value con contexto, viendo compañías con valoración atractiva incluso dentro de su sector, porque quizás un gestor value puede pensar que la tecnología no es tan value, pero desde nuestro punto de vista podemos encontrar compañías que vía valoración frente a competidores y también por sus características tienen sentido
en el medio y el largo plazo. Antes de terminar, Francisco, porque comenzábamos mirando a esa macro, a esa política monetaria, y quería preguntarte desde AIG dónde van a estar los principales puntos a vigilar ahora, mirando al medio y largo plazo. Estamos en la recta final del año. ¿Qué elementos, qué cuestiones son claves a la hora de mirar y establecer ese análisis? Buena pregunta, Bea. Sí, como te comentaba antes, desde nuestro punto de vista, en el caso, por ejemplo, de la renta fija, donde vemos más estabilidad en tipos a corto y quizás un poquito más de volatilidad en los tramos más largos, por ejemplo, en gobierno, pensamos que, por ejemplo, pues evidentemente las elecciones de Estados Unidos siempre va a estar ahí. La guerra comercial entre Estados Unidos y China va a ser un tema que, a pesar de que hoy por hoy quizás no sea tan importante o no esté tanto en los medios como pudo estar años atrás, pensamos que es un punto a seguir. Evidentemente el conflicto Rusia-Ucrania sigue ahí, por lo tanto en términos europeos sí que tenemos que estar pendientes, sobre todo desde el punto de vista de energía, exportaciones, importaciones, de tal manera que si te tuviera que decir elecciones estadounidenses próximas, el conflicto o guerra comercial entre Estados Unidos y China, que está más tranquilo que años atrás, pero sigue ahí. Y por último, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pues muchísimas gracias, Francisco Lomba, de AIG, por estar aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias, Eva. Y nosotros terminamos esta edición